¿sí? Era un gran problema para el ratón. Un gran problema, ¿sí? Entonces, ¿no? Y algunos pueden decir, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Sí? Y eso mismo dijeron algunos de sus compañeros, ¿sí? Pasemos al siguiente, y dice que el ratón entonces fue corriendo hacia la granja, ¿no? A advertir a todos: hay una ratonera en casa, hay una ratonera en casa. Los dueños de la casa se les ocurrieron traer una ratonera, ¿sí? Y entonces fue a darle aviso ¿a quién? A la señora gallina. ¿Sí? Pasamos al siguiente slide y dice no, ¿sí? Y dice no, la gallina que estaba cacaraqueando ahí, no, estaba cantando, levantando la cabeza y dijo: discúlpeme, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema suyo para usted, mas no me perjudica a mí en nada, no me incomoda. En esta semana de ayuno veré si oro por usted. ¿Sí? Entonces no, la gallina era espiritual, ¿no? Iba a orar por la preocupación del ratón. Entonces, al ver la actitud de esa gallina, fue corriendo y fue a dar aviso a otro compañero de la granja, ¿sí? Y el compañero era, el siguiente slide, por favor, era el señor Borrego, ¿sí? Entonces el señor corre al cordero y le dice: hay una ratonera en casa, ¿no? Y el borrego pues dice: discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que yo pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo, que será recordado en mis oraciones. No tenga temor. Cálmate, que le voy a tomar en cuenta en mis oraciones, ¿sí? Para que no le pase nada. Entonces, pues ahí el ratón un poquito no desorientado por las actitudes de doña Gallina y don Borrego, se va a su otro compañero de la granja. Entonces no se va a visitar a doña Vaca, ¿no? Y ahí está doña Vaca. Entonces no, el ratón va y le dice a la vaca y le dice: no, pero ¿acaso yo estoy en peligro? Pienso que no, es más, yo estoy muy segura en este lugar. Entonces el ratón volvió a casa preocupado, abatido, ¿no? A encarar esa ratonera que el granjero había comprado. Un gran problema para el ratón, ¿sí? Y las actitudes de los demás, una actitud de indiferencia ante el gran temor que el ratón estaba pasando, ¿sí? Porque la ratonera estaba muy cerca a él. Entonces volvió a casa el ratón, dice la historia, y cuando habían colocado la ratonera, aquella noche se oyó un gran barullo como el de la ratonera. Entonces había atrapado a su víctima. La mujer del granjero corrió para ver qué había atrapado en la oscuridad, y ella pensó que la ratonera había atrapado al ratón, pero sin embargo había atrapado la cola de una cobra, ¿sí? Y al agarrar a la mujer, la cobra mordió a la mujer. Entonces, ¿qué cree usted que pasó? ¿Qué cree usted que sucedió? No, la mujer fue mordida por la cobra. Entonces, dice aquella historia, aquella anécdota. Pasemos por favor a la siguiente. Dice no, que la mujer pues cayó enferma, el granjero no llevó inmediatamente a la mujer al hospital, ella volvió con fiebre, y todo el mundo sabe que para alimentar a una persona con calentura, enferma, con escalofríos, ¿qué se necesita? Un buen caldo de gallina, ¿sí? Entonces, agarraron a doña Gallina y le hicieron caldo, ¿sí? Entonces, ¿no? Ahí le hicieron caldo de gallina. Entonces, ¿no? Y pensando en la gallina, que no era su problema y que a ella no le iba a pasar absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ¿no? Pues el granjero inmediatamente, ¿no? Hizo su caldo de gallina. Pasemos por favor al siguiente. Ahí está, machete de la gallina. Entonces, ¿no? Al ver que había sucedido, entonces la mujer seguía todavía enferma. Y seguimos por favor al siguiente. Entonces diciendo como la enfermedad aún no estaba continuando, y los amigos y vecinos fueron a visitarlo, y faltaba alimento. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Mataron al cordero para dar de comer a toda la gente que lo visitaba. Pero ahí no acabó.
Más bien la mujer no mejoró y la mujer empezó empeorando a tal grado que murió. Entonces, ¿qué le sucedió a doña Vaca? Como el señor ya no tenía dinero, había gastado en medicamentos, había gastado en muchas cosas, entonces tuvo que vender a doña Vaca al matadero. ¿Sí? Y ahí está, mandaron a doña Vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. Y la historia sigue diciendo, así que la próxima vez que escuches que alguien tiene algún problema y creas que como no es tu problema, no lo debes presentar, no lo debes prestar atención. Piénsalo 2 veces. El que no vive para servir, tampoco sirve para vivir. ¿Sí? Entonces, no, por eso uno tiene que aprender a ser empático ante los problemas de la gente. Usted no puede decir, ay, pero no es mi problema. No te preocupes, voy a orar. Y a veces esa es la salida bíblica, ni oran por sí mismo, por la necesidad. Por eso que es importante que uno tiene que aprender a ser empático. Entonces, mire, a doña Marina no le hizo caso, pensó que no iba a afectar nada y fue la primera afectada. A don Borrego pensó que no le iba a afectar, fue también afectado. Y a la más grandota, doña Vaca, que pensó que nada le iba a ocurrir, también fue afectado. Y al ratón, que estaba bien atemorizado, nada le pasó. Nada. Más lo que hizo escándalo y nada le pasó. Pero eso sucede muchas veces para enseñarnos a nosotros que nosotros debemos ser empáticos ante la necesidad de los demás. O sea, tomar empatía, no lo que le sucede a la otra persona, ¿sí? No como si fuera el nuestro, para nosotros poder ver la manera como poder nosotros ayudar a esa persona. No solamente decir que si le alguien dice, no, es que tengo hambre, no he comido. Voy a orar por ti, a ver si te cae comida del cielo. Si quieres algo, dale de comer, no ofrece algo. Si ves a alguien con frío, no, dale tu chapita y aplícalo. Es lo que el Señor dijo, ¿no? Si tú de hambre me diste de comer, tú de frío me abrigaste, no, tú de sed me diste de beber. Es importante es aprender a ser empáticos nosotros ante la necesidad de los demás. ¿Amén? ¿Okay? Esa es la historia de Don Ratón. ¿Sí? Cuando vea usted alguna necesidad, ya sabe. No, aman al Señor realmente. Okay. La Biblia nos habla a nosotros que Jesús le dijo a sus discípulos, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, estamos acá en su presencia, Señor, para que nos hable, Señor, como tú quieres, y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, Señor, para que tú hagas lo que tú quieras hacer. El Espíritu Santo toma control de la atmósfera, toma control de cada mente y toma control de este lugar, en el nombre de Jesús. En el libro de Mateo capítulo 22, el verso 37, dice así: Jesús les dijo a sus discípulos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Entonces, ¿por qué el Señor le dice a sus discípulos de esa forma? O sea, ¿por qué cree usted que el Señor dice el mandamiento es, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? ¿Por qué cree usted? ¿No? Por eso mi pregunta es, ¿cuántos aman a Dios? Por eso yo diría, ¿cuántos aman a Dios? Tal vez muchos dirán, bueno, sí, yo amo mucho a Dios, ¿sí? Yo amo a Dios con todo mi corazón, yo amo a Dios con toda mi alma, ¿sí? Pero ¿cuántos amarán a Dios con toda su mente? ¿Sí? Nadie puede decir, ay, yo amo a Dios con todo mi hígado, con todos mis riñones, ¿no? Con todos mis pulmones. Pero Dios dice, no, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nosotros podemos decir, ok, amamos a Dios con nuestro corazón, ¿sí? Amamos a Dios con nuestra alma,
que es nuestras emociones, que son nuestros sentimientos. Pero podemos amar también a Dios con nuestra mente, o sea que Dios enfatiza, el día viernes también estábamos hablando, ¿no?, acerca de eso, pero la pregunta es, ¿no? El Señor dice, no, amarás a Dios con todo tu corazón. ¿Cuánto amas a Dios con todo tu corazón? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque ¿qué es lo que el corazón genera? ¿Qué es lo que el corazón mueve? Sangre. ¿Ah? Sangre. El pum pum, ¿no? Pero ¿qué es lo que sale del corazón? ¿Ah? ¿Ah? Emociones, sentimientos, sí. Por eso que cuando usted le dice no a alguien a quien usted quiere, y dice no, te amo con todo mi hígado o te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi hígado, todo de cirrosis. La Biblia dice, no, te amo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque del corazón sale, ¿no?, el sentimiento, ¿sí? La pasión, eso que le hace sentir a usted algo bonito, ¿no? ¿Cuántos están enamorados acá? Levante su mano las parejas que están enamoradas. Sí, no, hermana, enamore. Entonces, pues sí, ¿no? Porque uno cuando se enamora, hasta se inspira, ¿no? Se inspira del corazón, empiezan a decir cosas bonitas. Por eso yo digo, no, amarás a Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. ¿Por qué razón? Porque en el corazón está la emoción, el sentimiento en el cual Dios desea que nosotros podamos entregarle nuestro corazón a Dios y lo hacemos de tal manera que nuestro corazón no sea compartido con otras cosas más, ¿sí? Entonces, ¿no? Y también dice, no, con toda tu alma. La alma, ¿qué genera el alma? ¿Qué mueve el alma? El alma mueve las emociones, ¿sí? Las emociones es la emoción que nos ven a la persona. Por eso digo que entre las cosas de Dios no pueden mezclarse las emociones ni los sentimientos. Tenemos que amarle a Dios de tal manera que Él pide que lo amemos también con nuestra mente. Con nuestra mente, que nosotros podamos estar totalmente claros, no conscientes de que amamos a Dios con toda nuestra mente, en el cual no podemos pensar en otra cosa más. No hay otra cosa más que nos pueda robar el amor a Dios, que Dios sea el centro de nuestro amor, ¿sí? Por eso dice, no, que no amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero eso es la pregunta es, ¿por qué Dios pide que lo hagamos de esa forma? ¿Por qué Dios desea que nosotros, sus hijos, lo amemos de esa manera? ¿Cuál es lo que Dios, por qué Dios pide que nosotros le amemos de esa forma? ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿No? ¿Alguien? A veces nosotros cuando éramos pequeños hacíamos muchas preguntas, ¿sí? A veces cuando teníamos lo que hemos tenido niños pequeños, usted recuerda que a los niños ¿cómo les gustan hacer preguntas? ¿Sí? ¿Qué edad tiene el niño? ¿Qué edad tiene? 3 años. Y ya hace muchas preguntas. ¿Sí? ¿No? Los niños son así. Pues empiezan a hacer tantas preguntas, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno le dice, no, ¿y por qué? Tanto por qué que uno a veces dice, no, ya cálmate. ¿Sí? Entonces, no, ya no preguntes más. Entonces, mira, ve,
pero ¿sabe una cosa? Hacer preguntas no es malo. Hacer preguntas es bueno, pero sobre todo mucho mejor son las respuestas que aún las mismas preguntas. Por eso que a Jesús le hacían muchas preguntas y Jesús también hacía preguntas. Jesús sabía hacer preguntas, por eso que cuando él le dice a su discípulo, ¿no? Tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Por qué razón? Porque los discípulos le estaban haciendo preguntas a Jesús. Dijeron, ¿no? ¿Y cuál es el mejor mandamiento? ¿No? Entonces Jesús le dice, no, me están haciendo una pregunta, entonces ahora yo les voy a decir la respuesta a esa pregunta. Tal vez ellos no se imaginaban la respuesta que Jesús le iba a dar, pero Jesús es muy bueno en hacer preguntas y en responder también las preguntas. Por eso que los discípulos ya no supieron qué más decirle. ¿Por qué razón? Porque tal vez el corazón de ellos estaba dividido en cuanto a amar a Dios, no, en primer lugar, en amar a Dios con su alma, con sus emociones, en primer lugar, y amar a Dios con toda su mente, en primer lugar. ¿Por qué razón? Porque a veces no podemos nosotros negar de que nuestro corazón está tan dividido que creemos amar a Dios con todo nuestro corazón, pero amamos también muchas cosas más. Muchas cosas más. Mucha gente no dice no amar a Dios y a veces dice no, pero también amo a mi esposa, o también amo a mi hija, también amo a mi trabajo, también amo a esto. O sea, el corazón está tan dividido que no sabemos quién es el número uno de nuestro corazón, ¿sí? O quién es el número uno de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestra alma, y quién es el número uno que va dirigiendo nuestra mente. Por eso el Señor dice no, a tu discípulo, tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué razón? Porque Jesús sabía muy bien cuál era la condición de cada uno de sus discípulos. Porque aquel que ama a Dios con todo su corazón no va a saber engañar a Dios, ¿sí? Porque no va a saber lastimar a Dios. ¿Por qué razón? Porque lo ama con todo su corazón. Quien que ama a alguien con todo su corazón, va a querer lastimar a aquella persona a quien ama. ¿Verdad? Usted sería capaz de lastimar a alguien a quien usted ama con todo su corazón. Mi hermano Mario, ¿usted lastimaría a alguien a quien usted ama con todo su corazón? No. ¿Por qué? Porque si uno lo quiere, pues es... No lo quiere, lo ama. De quererlo. No, amar. Amarlo. Porque como dice aquel corito, ¿no? El querer es diferente al amar. ¿Sí? No, pues no sería lastimarlo, pues en lugar de lastimarlo, amarlo más, Sí. animarlo. Pues sí. ¿Y usted, hermano Eric? No, que si la persona trata de que esté bien, no lastimarlo. No, para complacerle, ser complaciente, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque lo ama, ¿sí? O sea, porque cuando uno ama a alguien, cuando uno ama a alguien, o sea que no puedes hacer sentir mal a esa persona. ¿Por qué razón? Porque lo amas. Lo amas de tal manera de que tu corazón esa persona invade tu corazón, es dueña de tu corazón, es dueña de tus sentimientos, dueña de tus emociones, en que no puedes hacer algo que afecte a esa persona a quien amas, ¿sí? Y de la misma manera también es con el alma y con la mente. Por eso dice con la mente. Porque no puedes estar pensando en esta persona y estar pensando también en otras personas o en otras cosas. Entonces quiere decir que no estás amando ni con tu corazón, ni con tus emociones, ni con tu mente. ¿Por qué razón? Porque tu mente está concentrada en otras cosas. ¿Sí? Entonces por eso que el Señor está diciendo, no, tú tienes que amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué razón? Porque cuando tú no tienes control de tu mente, aquí le entregas tu mente, entonces tu pensamiento va a estar centrado en esa persona a quien tú amas. ¿Sí?
Y tú vas a estar pensando en cada momento, en cada instante en esa persona. Pero si no le amas con tu mente, esa persona no está en tus pensamientos, entonces no hay una importancia para ti, porque no estás pensando constantemente en esa persona. ¿Sí me explico? ¿Me explico? No me explico, ¿no? Sí, yo no me explico. Entonces, por eso que el Señor le dice de esa forma a sus discípulos que es importante que cada uno de nosotros tenemos que aprender a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. ¿Por qué le digo eso? Porque el tema es no, una mente transformada. Ese es el tema. Tener una mente transformada. ¿Por qué una mente transformada? Porque lo que Dios desea de cada uno de nosotros es de que nuestra mente esté transformada de tal manera y esté alineada a la mente de Dios, para que nosotros podamos manejar nuestra mente y enfocarla de la manera como Dios desea que nosotros la enfoquemos, ¿sí? Porque Dios desea que nosotros pues, estemos pensando constantemente en Él. Porque, mire, una persona que ama a alguien, una persona que ama a alguien, piensa constantemente en la persona que ama o no. ¿Ah? ¿Sí? ¿O no? Aquí no ha sucedido eso. O solamente él. ¿Ah? ¿A quién le pasa? ¿A mí le pasa? ¿A mí le pasa? ¿Sí? Porque cuando uno ama a alguien, está pensando constantemente en esa persona, ¿sí? Hermana, ¿sí o no? ¿Sí, hermana? ¿Sí? No, es cierto, uno está pensando constantemente en esa persona. Uno lo que quiere es tratar de tener comunicación con esa persona a través porque está pensando qué estará haciendo, dónde estará, cómo estará, anda pensando cosas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ama a esa persona y su pensamiento está constantemente en él. Por eso lo que Dios desea de cada uno de nosotros como hijos de Dios, como Él nuestro amado, que nosotros estemos pensando en Él. Dejen de estar pensando ahorita en la comida. Entonces, dejen de estar pensando en otra cosa. Entonces, es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. ¿Sí? Ahora, Cristo como maestro, Él era experto en el manejo de las preguntas, sí, pero también era experto en el manejo de las respuestas. Muchas veces nuestros pensamientos ¿no? Divagan y nos llevan a pensar cosas contrarias, negativas a lo que Dios desea que nosotros pensemos. Por ejemplo, ¿no? Antes yo pensaba, yo decía, ¿no? Señor, si tú eres Dios, ¿por qué permitiste que el pecado entrara a la humanidad? Si tú eres Dios, ¿por qué permites que haya bombas? Si tú eres Dios, ¿por qué permites que haya muertes? Si tú eres Dios, Señor, ¿por qué permites, ¿no? que la gente se mate o se odie? Si tú eres Dios, Señor, ¿por qué no cambias todo de una vez si tú eres Dios? Bueno, era la pregunta que yo le hacía a Dios sin antes conocer a Dios. ¿Sí? Entonces, no, pero ahora pues pienso distinto, pienso diferente. ¿Por qué razón? Porque ahora entiendo por qué existen las guerras. Porque no es culpa de Dios, sino es culpa y producto de la mente de la gente que tiene una mente depravada, que tiene una mente no desquiciada, que buscan generar muerte y destrucción. Estábamos compartiendo, ¿no? El viernes, ¿no? ¿Por qué una persona, ¿no? que es asesino, un psicópata, no
no tiene sentimiento en el dolor de la gente y solamente busca matar, matar y matar. O sea, no piensa. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que le mueve a la persona no cometer así homicidios tan atroces? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Porque tienen una mente depravada, tienen una mente desquiciada, ¿sí? De que no les importa el dolor de otros. Por eso digo, esas personas que desgarraron el cuerpo de Jesús, ¿usted piensa que ellos tenían una mente sana, una mente que pensaba en Dios? No. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque hacerle tal daño de tal manera, o sea que no podía tener una mente de Dios. Pero recuerde que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él dice, por amor a Dios, dice. ¿Él qué hacía? Mataba. Los agarraba y los aventaba a los leones. Entonces, no para que se burlaran de él. Entonces, miren, imagínense, a veces una mente trastornada, que una mente errada, que piensan que están haciendo un bien, pero en realidad están haciendo un mal. Porque ¿quién puede en nombre de Dios matar a alguien? ¿Quién? Solamente una mente trastornada, una mente no desquiciada, una mente confusa. Pero ¿quién es el que le lleva a tener esos tipos de pensamientos? ¿Ah? El diablo que viene a perturbar y a transformar los pensamientos de Dios, los pensamientos de los hijos de Dios, los pensamientos de la gente. ¿Por qué creen que la maldad se ha acrecentado de tal manera? La maldad se ha acrecentado de tal manera que ahora a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? A ver, que alguien me explique. ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted? Alguien me explique. ¿Por qué? Estamos viviendo los últimos tiempos. Ya Cristo viene No. y hoy más que nunca se ve la maldad. ¿Pero por qué se ve la maldad? Porque el enemigo está suelto, queriendo meter su cizaña y queriendo derrotar. Porque Dios no está en su corazón. Y cuando Dios no está en su corazón, o sea que no hay un cambio de mentalidad, no hay una renovación de mentalidad. Ahora, le voy a poner un ejemplo. Cuando usted no conocía a Cristo, cuando usted era una persona que no conocía a Cristo, a usted le gustaba el mundial. ¿Sí? Entonces, usted pensaba de la misma forma como piensa hoy. ¿Por qué? ¿Quién pensaba antes? ¿O en quién pensaba antes? ¿O qué es lo que pensaba usted antes? Hacer solamente lo malo, ¿sí? Muchos dijeron, es viernes, bueno, ya vamos a prepararnos para el como aún dice, no, es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, ¿por qué razón? Porque el pensamiento está ahí. El pensamiento está ahí en que dice, no, que ok, ya has trabajado, no tienes que disfrutar la vida, ¿sí? Es un pensamiento del mundo, es un pensamiento no perverso, es un pensamiento de una manipulación diabólica satánica, de que manipula al hombre para meterle esos pensamientos y el hombre piense que está pensando bien. Pero ahora dejemos a la gente en el mundo, ahora nos concentremos en la iglesia. ¿Por qué todavía en la iglesia hay personas que todavía piensan de una manera equívoca, de una manera no como Dios quiere que piensen? ¿Por qué todavía no hay personas, hay cristianos que no sé si se han puesto a pensar y dijeron, híjoles, ¿por qué pienso así? ¿Por qué pienso medio raro?
¿Por qué pienso en medio extraño? ¿Por qué pienso todavía en cosas del mundo? ¿Por qué todavía me atrae las cosas del mundo? ¿Por qué todavía anhelo las cosas del mundo? ¿Por qué todavía quiero yo no disfrutar de las cosas del mundo? ¿Por qué razón? ¿Eso está en su corazón? ¿Eso está en su alma? ¿O eso está en su mente? Eso es la mente. Entonces, no, precisamente por esto, es importante que nosotros tenemos que ir renovando nuestra mente. ¿Para qué? Para que el diablo no nos haga presos de estar pensando cosas que no debemos de pensar, sino que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios para que así podamos nosotros tener una vida distinta y una vida como la que Dios desea que nosotros vivamos. Porque si nosotros pensamos de una manera errónea, de una manera equívoca a los pensamientos de Dios, ¿usted cree que se está agradando a Dios? ¿Piensa usted? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Muchos tal vez nos acercamos a Dios de corazón. Tal vez usted viene de corazón, dice, no, quiero no, voy a buscar de Dios, anhelo de Dios. Pero muchas veces la mente empieza a maquinar cosas en la persona y tal vez aquí está cuerpo presente y mente pensando a saber en qué. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón? Porque no hay un control de los pensamientos, no hay un control de la mente. Y el enemigo anda queriendo manipular la mente. ¿Para qué? Para que sus pensamientos no estén centrados en los pensamientos de Dios, sino que estén distraídos y pensando otras cosas, la cual Dios no desea. Mire, ve, ¿qué es lo que le ocurrió a Adán y Eva? ¿Por qué ellos pecaron? ¿Por qué ellos fallaron? ¿Mande? Comió del árbol de la vida que no debería comer. Comieron del árbol de la vida que no debieron comer. Entonces, no, muy bien. Pero ¿por qué lo hicieron? Desobediencia. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Y por qué fueron engañados? ¿Y por qué creyeron una mentira? Ya parezco los niños. ¿Y por qué? ¿Y por qué no confiaron en Dios? Ya me lo van a decir. Ya cállese que me desespera. No. ¿Sabe por qué razón? O sea, no, todo lo que dijeron está muy bien. Sino que el enemigo no cautivó su mente, les engañó en sus pensamientos. Al engañarlos y al decirles, ¿sabes qué? Si tú comes de eso, tú vas a ser como Dios. Le metió la palabra a sus pensamientos. Entonces ellos dijeron, si como eso, yo voy a ser como Dios. Empezaron ellos a pensar. Y esos pensamientos los llevaron a qué? A una ejecución. Y esa ejecución fue su desgracia. Porque ellos tranquilamente pudieron haber pensado, pero llevarlo a la ejecución fue ahí. Entonces, muchas veces los pensamientos que el enemigo pone a la mente de la persona es para que la persona lleve a ejecución los pensamientos que van a ser contrarios a los pensamientos de Dios. Porque si ellos hubiesen solamente escuchado el consejo de los sagrados y hubiesen pensado, pero si no lo hubiesen ejecutado, nada les ha pasado. Pero como ellos ejecutaron el pensamiento de querer ellos ser igual a Dios, entonces eso va a ocurrir. Por eso que muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la manipulación del enemigo que juega con nuestra mente. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el enemigo te va a decir a ti, ¿sabes? ¿Qué malo?
mejor ve a la cantina. Está frío, tómate tu tequila con tu tecato y con tu otra cosa. Entonces, y así le va a ordenar. Y él va a decir, no, es cierto, ¿no? Está haciendo frío, mejor me caliento un poquito. Por dentro y después por fuera. Entonces, no, y no sabe cuenta que el enemigo empieza ¿no? a manipular. Y cuando él cree y acepta esa palabra, y tú dices, no, es cierto. Si Dios ni me ama. Y además, yo tampoco creo que amo a Dios. Entonces, no, tampoco soy hijo de Dios, mejor me voy. Entonces, el enemigo empieza ¿no? a manipular la mente de la gente. Y a veces la gente hace caso a eso y se desvía. ¿Por qué? Porque están creyendo en la mentira. Pero ahora, cuando una mentira te llega a tu mente, ¿cómo tú puedes no combatir esa mentira con una verdad? ¿Cómo puedes tú combatir una mentira con una verdad? Si el enemigo te dice a ti, no vales. ¿Cómo le puedes decir tú al enemigo algo contrario a eso? Vale la sangre de Cristo. Exacto. Entonces tú tienes que usar también la verdad de Dios para combatir esa mentira de Dios. Entonces, el enemigo dice, es que tú no vales. Y tú dices, no, yo valgo la sangre de Dios. Jesús murió por mí. Entonces yo valgo mucho. Si nadie quiso dar su vida por mí, y Dios mismo dio su vida por mí, imagínate cuánto debo de yo valer. ¿Sí? Entonces, ese es el sentido del juego de la mente, de los pensamientos que el enemigo quiere tocar nuestra mente. ¿Para qué razón? Para robarnos a nosotros nuestra identidad y de la misma forma hacer de nosotros no personas que desagrademos a Dios, que desobedezcamos a Dios. ¿Sí? Entonces, no, por ejemplo, si usted tiene a su esposa, tiene a su esposo, y el enemigo dice, no, mira, ve, hay alguien mejor que ella, hay alguien mejor que él. Mentira del diablo, ¿por qué razón? Porque si Dios te lo dio a ella, Dios te lo dio a él, no es porque, y tú lo amas, y ella te ama, entonces no, lo que el enemigo quiere es robarte esa mentira, robarte esa verdad, perdón, para engañarte y poner falsos sentimientos en tu corazón, ¿no? en tu mente. ¿Para qué? Para que tú desagrades y seas desaprobado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a nuestra manera de pensar. Por eso dice, en cuanto a su anterior manera de vivir, se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Miren, el apóstol Pablo, diciéndole a la iglesia, dice que en cuanto a su anterior manera de vivir, ¿cuántos tenían una anterior manera de vivir? ¿Cuántos vivían de una manera distinta, anterior a lo que viven hoy? O sea que tenemos que despojarnos de nuestra anterior manera de vivir. No tenemos que vivir de la misma manera como vivíamos antes. No tenemos que pensar de la misma manera como pensábamos antes. No tenemos que actuar de la misma manera como actuábamos antes. ¿Por qué razón? Porque eso es el hombre viejo, la vieja naturaleza, la naturaleza de pecado. ¿Sí? Pero más ahora, los deseos engañosos son los deseos de la carne, ¿sí? Pero más ahora nosotros tenemos que ser renovados por el espíritu de nuestra mente. O sea que nuestra mente tiene que ser renovada constantemente. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Para qué? Para que no sea afectada por las obras que el enemigo viene dañando a nuestra mente, ¿sí? Dice, no te conformen a este siglo, más bien sean transformados por medio de la renovación de sus entendimientos, para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, ¿cómo nosotros podemos entender cuál es la voluntad de Dios? Mi pregunta es,
¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Usted sabe cuál es la voluntad de Dios para usted? No, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Qué más? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? La palabra de Dios dice que crea, estar firme, mire y no caiga. Mientras yo estoy firme buscando al Señor, sé que estoy haciendo la voluntad de mi Padre Celestial. No, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál cree usted que es la voluntad de Dios para usted? ¿Usted ha pensado cuál cree que es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál cree que es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ah? ¿Un ser interno? ¿Usted? O usted eterno. Eterno. No, no, es true. Está ahorita bien. Es eterno, pero hay algo más. Hay algo más. Predicar el evangelio. ¿Mande? Predicar el evangelio. Ya, ese es un mandamiento. Es un mandamiento. Pero ¿cuál cree que es la voluntad de Dios para vos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? Porque Dios tiene una voluntad para tu vida, Dios tiene una voluntad para tus hijos, Dios tiene una voluntad diseñada para cada uno de nosotros. Que seamos santos. ¿Sí? O sea, que seamos santos. Pero ¿qué más? Hay algo más. Que seamos un propósito. Pero hay algo más. ¿Qué más? O sea, porque Dios tiene voluntades. Así como usted tiene hijos, ¿cuál es la voluntad de usted para con sus hijos? ¿Cuál es el deseo de usted para con sus hijos? ¿Ah? ¿Cuál es la voluntad de usted para con sus hijos? ¿Cuál es la voluntad de usted para La con voluntad sus de Dios nietos? Para es con sus que esposas? quiere que nosotros busquemos de Él. Que nosotros busquemos de Él. Estemos buscando de Él, o sea, que le siguiemos a Él. O sea, que le sirvamos a Él. Que le sirvamos y le adoremos en espíritu y en verdad. Que le sirvamos, que le A honrar a Dios. Dios hizo bien la voluntad. Y que seamos hijos y Obediencia. de Cristo. porque hijos somos, ¿sí? Hijos somos. Entonces, y que todo lo que he dicho está muy bien. Pero la voluntad de Dios para con su vida, usted tiene que entenderla y tiene que saberla. Porque la voluntad de Dios para mí es distinta que para usted. Los propósitos de Dios que tiene para mí es distinta para usted. ¿Sí? Entonces, por eso que usted tiene que investigar cuál es el propósito de Dios para su vida. Pero uno de los propósitos de Dios para su vida es de que usted sea salvo y sea eterno. ¿No? Y no solamente eso, sino que podamos disfrutar de todas las cosas que Él tiene destinadas para nosotros. Porque todas las cosas que Él tiene destinadas para nosotros, reservadas para nosotros lo vamos a poder obtener, pero ¿a través de qué? A través de la obediencia. A través de la obediencia es el sometimiento. Entonces, cuando nosotros aprendamos a obedecer, entonces vamos a poder disfrutar de las cosas que Dios tiene destinadas para nosotros. Porque hay un designio, un destino que Dios tiene para nosotros. Pero el enemigo quiere robarnos eso a través de trastocar nuestra mente para que nosotros no ignoremos lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios desea para nosotros y por consecuencia perdamos esas cosas. ¿Usted cree que cuál era la voluntad, el propósito de Dios para Adán y Eva? ¿Cuál era? Que fueran eternos. Que fueran los padres de la eternidad. Sin tener que trabajar, trabajar sí iban a trabajar, pero no se iban a cansar, no iban a sufrir. ¿Sí? Pero ese era el propósito de Dios. ¿Sí?
¿no? Pero por una mentira, por creer una mentira, entonces echaron a perder ese propósito que Dios tenía para ellos. Entonces nos damos cuenta cómo una mentira puede afectar un propósito. Creer una mentira puede afectar el propósito que Dios tiene marcado y diseñado para ti. Lo dijo todo el mundo. ¿Qué es lo que pasó con Saúl? ¿Cuál es el propósito de Dios para con Saúl? Que terminara de esa forma como terminó. ¿Cuál es el propósito para Sansón? Que terminara de la forma como terminó. ¿Cuál es el propósito de David? Para Dios con David, que terminara como terminó. ¿Cuál es el propósito de Dios aún para Salomón, el hombre más sabio? Que terminara como terminó. Mire, pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Por creer una mentira. Por creer una mentira. Y la mentira, ¿dónde llega? ¿Al corazón? De ahí pasa. Llega a la mente. Pero qué importante es que nosotros no estemos concentrados en lo que Dios desea para nosotros, ¿no? y enfocarnos en los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Tú tienes que cambiar las mentiras del diablo por las verdades de Dios. Dice no, por eso la palabra dice no, arrepentidos y bautizados, arrepentidos y bautizados. ¿Sí? Esa era la predicación, arrepentidos y bautizados, lo que predicaba Juan. ¿Sí? Pero en el griego dice no, la palabra arrepentido quiere decir no, metanoia. Metanoia quiere decir en el griego, esa palabra de arrepentido, ¿no? Y literalmente significa cambio de manera de pensar. Cambio de manera de pensar. ¿Sí? En el hebreo, la traducción metanoia quiere decir cambio de manera de pensar. Entonces, no, el Señor cuando está diciendo arrepentidos, ¿un arrepentimiento qué es? ¿Qué es un arrepentimiento? Cambio de dirección, cambio de manera de pensar. Entonces ya no me arrepiento de hacer esto, hice esto por pensar de esta manera. Entonces voy a cambiar mi manera de pensar para ya no hacer esto. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué razón? Porque si no cambio mi manera de pensar, voy a de nuevo a cantar ese corito. Después de nuevo con la misma piedra. Entonces, y uno va a estar tropezando, porque no hay un arrepentimiento, no hay un cambio de manera de pensar. El cambio de manera de pensar nos va a llevar a actuar de una manera distinta. Usted antes ya no actuaba como actuaba hoy. Antes actuaba de una manera distinta. Hoy actúa de una manera diferente. Y puede seguir actuando de manera diferente, la cual le va a ayudar a usted a vivir una vida de éxito, una vida no favorable que le va a traer beneficio a usted. Dice, pues haya en vosotros esa misma manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló a sí mismo. Miren, él mismo siendo hijo de Dios, siendo Dios mismo, se despojó de todo. ¿Para qué? Para tomar forma de hombre. ¿No? Y no se aferró, dice, a nada, sino que tomó forma de siervo. La palabra de Dios pues, lo dice, ¿no? que es viva y eficaz, y más importante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los puestos, y discierne todos los pensamientos e intenciones del corazón. Hebreos 4:2 dijo que la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios discierne que corta, que llega hasta las más profundas de las coyunturas, ¿no? De los puestos, discierne los pensamientos. La palabra de Dios, ¿no? E intenciones del corazón. Por eso que es importante que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, estemos seguros que nosotros podemos cambiar. Si nosotros deseamos, nosotros podemos cambiar. Si tú deseas, tú puedes cambiar.
puede cambiar tu manera de pensar. Tu manera de pensar te va a llevar a cambiar tu manera de actuar. Tú puedes ser una persona, ¿no? que piensa de una manera positiva. ¿Sí? Tú puedes dejar de pensar formas negativas. Tú puedes pensar no de forma bien y no de forma mal, como el enemigo nos quiere hacer pues, pensar, ¿no? Y eso nos va a llevar a nosotros a actuar. Cuando uno piensa mal, nos va a llevar a actuar mal. Cuando usted piensa bien, eso te va a llevar a actuar de una forma bien, positiva. Amén. Así que recordemos que tenemos que llevar nuestra mente a la mente de Dios para que nosotros podamos ser transformados. Dios ya dio el primer paso y cada uno de nosotros ya no somos los mismos que éramos antes. No somos los mismos que éramos antes. Mírese usted ya no es el mismo que era antes. Usted ya no habla lo que hablaba antes. Usted ya no piensa como pensaba antes. Usted ya no actúa como actuaba antes. Usted ya no hace lo que hacía antes. Entonces, pero todo eso puede ir mejorando, cambiando nuestra manera de pensar. Cambiando nuestra manera de pensar. Amén. No se despide, por favor. Vamos a orar. Recuerda al Señor, así como Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que hicieron también esto en memoria del Señor, así en los tiempos antiguos y hasta hoy también el Señor nos habla y nos dice que nosotros nos pongamos a cuentas con Dios, con Él, y que tomamos de su cuerpo en memoria de Él. Yo quisiera leerles aquí en Corintios 11, 24, del 23, lo voy a leer así como lo que recibió Pablo, porque dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y el 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. 25, y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Si podemos poner de pie y pasamos adelante y agarramos el pan y el vino. ¿El vino? ¿Ya pasamos todos? Gloria a Dios. El Señor, cuando se dispuso Él mismo a ser sacrificado por nosotros, a morir por usted y por mí, dijo:
yo voy a dar mi cuerpo para que ustedes algún día puedan estar donde yo estoy. Cuando nosotros comemos de su cuerpo, estamos recordando la muerte de Cristo y la resurrección. Estamos recordando que Él nos dio un mandato y un pacto de que nosotros siempre vamos a estar con Él, pero que nosotros, cuando hagamos y comamos de su cuerpo, que seamos justos, que no haya en nosotros ninguna malicia cuando lo estamos comiendo. ¿Por qué? Porque Él dijo que cuando nosotros lo tomemos y tomamos su sangre injustamente, acarreamos juicio para nosotros mismos. El día que Él fue entregado, pensó en usted, pensó en mí. Yo le pido que comamos de su cuerpo, dándole gracias a Él, porque Él no se levantó de la cruz por amor a usted y por amor a mí, y dio su cuerpo. Y esto es lo que tipifica el cuerpo de Cristo, el pan. Nosotros comemos el pan honrando al Padre, honrando a Jesucristo, primeramente a Jesucristo, que es el que fue que murió por nosotros en la cruz. Comamos el pan. Y así mismo les digo, cuando nosotros comimos el pan, cuando Él le dijo a sus discípulos que nosotros comiéramos y viviéramos de su cuerpo y de su sangre. Su sangre es lo que nos limpia en estos tiempos. A cada uno de nosotros nos limpia del pecado, nos limpia de toda hechicería, de toda maldad. Que cualquier persona en estos tiempos pueda hacer. Que nosotros decimos que la sangre de Cristo es la que nos limpia. Y tenemos acceso y el perdón por nuestros pecados. Es que nosotros vamos a tomar su sangre, recordando esas palabras que Él dijo, que bebiéramos de su sangre para la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, y que pudiéramos entrar, tener acceso al trono por su preciosa sangre. Él nos cuida todos los días de toda hechicería, de toda brujería, de toda maldad, de toda maldición que le hayan hecho al pueblo, toda maldición que hayan hecho y que quieran hacer en contra de su pueblo. Y nosotros tomamos esa preciosa sangre, que es la que nos limpia una vez más y nos lleva al trono del Padre por medio de su Hijo amado Jesucristo. Tomemos de su preciosa sangre y digámosle gracias. Gracias, mi Jesucristo, por derramar esa preciosa sangre por mi vida, por derramar esa preciosa sangre que es la que me da acceso ante tu trono. Gloria a Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por todo, por tu cuerpo, por tu preciosa sangre. Cuando tú te entregaste en la cruz y derramaste esa preciosa sangre por cada uno de nosotros. Yo te doy la gloria y la honra, Señor. Y te pido que bendigas a todos mis hermanos. Y que podamos y tenemos acceso al trono, Señor. En tu nombre te lo pido, de Jesucristo amado. Gracias. Amén. Un aplauso al Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Hermanos, qué bonita es la palabra de Dios, ¿verdad? Qué bonito es Dios, nos habla a cada uno de nosotros. Todos están agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque
porque por Él tenemos todo lo que tenemos, somos lo que somos. Sin Él no seríamos nada y sin Él no tendríamos nada. Les voy a leer Proverbios 3, 9, 10 y dice así: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Pues aquí nos está hablando que honremos al Señor con nuestras riquezas, porque Dios nos da riquezas a cada uno de nosotros. Porque por Él tenemos lo que tenemos. Sin Él no tendríamos nada, hermanos. Dios bendice al alegre. Así es de que, hermanos, los invito que alegres vénganos a darle lo que a Él le pertenece, a darle poquito de lo mucho que nos da. Los invito, hermanos, que se pongan de pie, porque estamos agradecidos con Dios y vamos a darle gracias a Él. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú haces, Señor, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Padre Santo, de una manera excelente, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en esta tarde. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a sus hijos, pero con ganas. ¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre, y a sus hijos. Amén. Así mero, con ganas. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y Él nos da la victoria siempre. No importa lo que el enemigo piense o quiera en contra de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, aleluya. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y así como se encuentran ahorita de pie, vamos a orar para quedar despedidos y para bendecir los alimentos que hay ahí atrás. Están todos invitados para ir a convivir. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, oh Dios poderoso, primeramente, Padre bendito, te damos gracias porque has concedido que podamos venir a este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú limpiaste el camino para que pudiéramos llegar hasta aquí con bien. Te damos gracias, Padre amado, porque tú recibiste, Padre bendito, la ofrenda y alabanza y adoración que trajimos para ti, Señor. Gracias por tu palabra que nos diste en esta tarde, Padre, y por tu presencia maravillosa, Señor. Asimismo te rogamos que en esta próxima semana, en esta semana que entra, Señor, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Padre, llenándolos, Padre amado, de tu paz y gozo y de tus muchas bendiciones que tienes para cada uno. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te rogamos que bendigas los alimentos, bendícelos, santifícalos, bendice las manos que los prepararon y las fuentes de donde provienen. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Thank you.
A venir a empujar así, para que dé el paso. ¿Verdad? ¿Tú no quieres compartir? ¿Cuándo te voy a empujar? ¿Una petición? Sí, ¿a quién se lo doy? Y ahí viene. Gracias, hermano.